813-6424. Recuerda, Pixel Fotografía y Video. Fin de semana. ¿Tienes hambre y no sabes qué cenar? No busques más. Guacha Burger es tu mejor opción. Contamos con una amplia selección de hamburguesas al carbón como Barbie, Luciana, Regia, Pork o entre muchas más. Y lo mejor, 100% sirloin. Tenemos snacks, alitas y muchas cosas más. Visítanos en Pitaya entre Boulevard Zaragoza y Sorgo o Google Maps, así como en redes sociales. Para ordenar y recoger, comunícate al teléfono 656-479-1428. 656-479-1428. Recuerda, somos Guacha Burger. Yo también me gozaré. Fuego de... Y en un de repente todo puede. Viene cuando lo puedo sentir, su gran gloria se verá aquí. Cielos y tierras se estremecerán al ver el poder del Hijo de Dios. Maranata. Dice la Biblia que se llama Cleofas, y no aparece como dentro de los 11 o 12 apóstoles, pero sí dentro de los discípulos, que seguramente, estoy consciente y casi seguro que este Cleofas estuvo en el tiempo del Pentecostés, porque tuvo que ser de los 120, porque él vio a Cristo resucitado. Pero lo que me llamó la atención es que el Señor los reprendió de una manera severa. Ellos no sabían que era Jesús, pero dice que les dijo: tardos, insensatos, tardos de corazón, ¿por qué tardan tanto en creer lo que los profetas han dicho? Entonces ahí fue donde se me prendió el foco y dije: mi amor, es que ellos eran creyentes, pero creyentes sin fe. Y por eso yo titulé el mensaje, ahí hay una imagen que hay que quitar, chicas, ahí está. Yo lo titulé Los creyentes sin fe. Pero lo que me impresionó no fue la regañada que el Señor les dio, sino lo que me impresionó fue que ellos, cuando empezaron a contarle la historia sobre Jesús, al que habían conocido y creído como Mesías, porque mire, bueno, voy a hacer un paréntesis. Todo aquel oyente que reconoció a Jesús en vida como el Mesías se convertía en creyente, y todo creyente que caminaba con Jesús y escuchaba sus enseñanzas se convertía en discípulo. Entonces estos dos que caminaban no eran solamente oyentes y creyentes, sino que habían sido discípulos, porque la Biblia dice que estos habían caminado con Jesús. De hecho, muchas personas que recibieron milagros creyeron en él, pero no fueron discípulos, solo se quedaron como creyentes. Pero estos dos que iban camino a Emaús eran discípulos, habían recibido sus enseñanzas. Vaya, creyentes porque lo habían reconocido como Mesías. Pero cuando le empiezan a narrar la historia al forastero, que no era un forastero sino que era Jesús, le empiezan a decir: que no escuchaste que hubo un hombre, y hablando en pasado, llamado Jesús de Nazaret, que fue poderoso profeta. Ya no le dijeron que era el Mesías,
sino dijeron que fue poderoso profeta. Entonces yo dije, pero lo impresionante es que tuvieron una regresión, tuvieron un retroceso en relación a lo que habían creído. Porque habían creído en Cristo como discípulos, como Mesías. Pero cuando se lo estaban presentando al forasteo, porque no sabían que era Jesús, pues por eso no sabían que era Jesús. Entonces dijeron, no le dijeron el Mesías murió, sino le dijeron un profeta grande, poderoso, murió. Y por eso es que se puso bravo el Señor. Haga de cuentas que era Jesús el que lo estaba escuchando y dijo, ¿qué? O sea que hace 7 días yo era Mesías y ahora solo soy profeta. Pero no se trataba solo de lo que decían, sino que la fe de ellos había empezado a menguar. Y dice que se detuvieron. ¿Cómo? Se detuvieron. Y cuando les vio el semblante de Jesús, ahí lo lee. Porque yo no le estoy contando cuentos de hadas, le estoy contando lo que la Biblia dice. Pero cuando se detuvieron, dice que Jesús los vio con su semblante triste. Inicio de hora. El proceso fue que después de haber creído en el Mesías, cuando muere el Mesías, dijeron no era el Mesías, sino era un profeta. Perdieron fe. Lo impresionante de esto también es que cuando alguien está perdiendo fe, tiene que pedirle a Dios un auxilio divino para volver a recuperar la fe que ha perdido. Porque en esa mañana, antes de que ellos salieran a Emaús, les habían llegado a testificar las mujeres que un ángel les había dicho que Jesús había resucitado, porque ellas vieron que la tumba estaba vacía, pero no les creyeron. Ahí lo lee usted. Entonces dije yo, Señor, qué tremendo que estos eran creyentes, pero creyentes sin fe. Y yo digo, Señor, yo no quiero ser de ese grupo de creyentes que creyó, que tuvo la suficiente fe para creer que Cristo murió por mis pecados y me salvó de todo pecado, me perdonó todo pecado, pero que yo no tenga la fe para poder vencer a mis adversarios y para poder creer que no solo pudiste poder para salvarme, sino también tienes poder para cambiarme, transformarme y llevarme a una nueva dimensión. Entonces yo sigo en el asunto, porque por eso le titulé Creyentes sin Fe, porque puede ser que alguno de nosotros haya creído en Jesús y ahorita no esté creyendo nada, que en lugar de ir hacia adelante esté yendo hacia atrás. Y entonces empecé a ver en la escritura algunas cosas que yo quisiera compartirle. No sé si voy a tener todo el tiempo para poder terminar el tema, pero yo puse este versículo como base. Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39. Dice, porque aún, diga conmigo, aún, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice el apóstol, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para la preservación del alma. ¿Ya lo había leído usted antes? ¿Cuántos lo habían leído? Levanten su mano. Bueno, los que no lo habían leído, yo creo que este versículo es impresionante. Porque primero es una invitación para que nosotros permanezcamos creyendo que Cristo va a volver. Y segundo, es una declaración de que el que es justificado ya no puede vivir de otra manera si no es por fe. Pero tengo que hacer la aclaración porque dentro del mundo evangélico y más dentro del mundo pentecostal se utiliza mucho la frase, es que hermano, yo por fe vivo, y siempre se enlaza o se relaciona al vivir por fe con la plata que Dios pueda darnos para comer cada día. Y estoy de acuerdo, tiene que ver la fe con que Dios va a proveer el alimento que necesitamos, diga amén. Pero la fe no solo sirve para creer que Dios puede proveernos dinero. De hecho hay gente que, hermano, dice, es que yo no trabajo, pastor. Así le dije una vez yo a un brother. A veces me duele mi corazón porque digo, si estos tuvieran un mejor pastor, les darían un par de cachetadas santas y cambiarían su manera de vivir. Sí, porque este brother tenía un don y un talento tremendo para cantar, evangelizar. Y entonces yo le dije, papito, ¿y en qué trabajas? No, yo no trabajo, yo vivo por fe, me dijo. ¿Cómo? Sí, yo me subo a los camiones a pedir dinero. ¿Y no crees que
podrías buscar un trabajo y desarrollar. O sea, te veo joven, te veo fuerte y te subís a pedirte. ¿Y qué te dan? Pues me dan monedas, 5, algunos me dan 10. Y cuando termino mi día me voy. Y yo dije, pero tenés capacidades, podrías estar en otro nivel. Pero el pensamiento del evangélico es que voy a vivir por fe. Y siempre el evangélico convencional lo relaciona con el dinero. Yo quiero cambiar ese pensamiento de usted. Por cierto, porque este versículo no refiere la fe a que Dios te va a dar dinero y pan para comer, aunque sí te lo va a dar, créelo. Pero la fe va más allá de solo esperar que desde que sos cristiano Dios te va a dar plata todos los días hasta que te mueras. Por favor, la fe opera en dimensiones más poderosas. Yo vivo por fe, pero trabajo. ¿Está conmigo? El justo por la fe vivirá. Pero entonces, bueno, al final ya no sé ni en qué paró la historia de este hermano que te conocí. Pero yo empecé a través de la reflexión a recordar algunas cosas. Y es que, obviamente sí, la fe va a consistir en creer. Pero lo que me gustó acá es que dice que esa fe es el elemento que Dios busca para que nosotros seamos agradables para Él. Y por eso dice, a partir de que me conoces, ten fe. Pero ten fe para que me agrades a mí. La fe que Dios ve en nosotros resulta agradable para Él, porque finalmente en el capítulo 11 Él enseña y dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que cree necesita saber que hay Dios y que es galardonador de aquellos que le buscan, y Él recompensa a los que le buscan. Pero el punto que quiero llegar es que recordé la experiencia que les conté a algunos de ustedes hace varios años, de cómo yo entendí y cómo cobró valor a mí la palabra vivir por fe. Porque yo cuando vine a los caminos del Señor, yo le hice la petición de que yo no quería ser un cristiano convencional, sino quería crecer un cristiano atrevido que hiciera cosas trascendentes para Él, que entregara su vida, que hiciera algo que demandara creer. Y entonces yo empecé a buscar y dije, Señor, yo quisiera agradarte con todo mi corazón. Se los conté a varios de ustedes y yo quisiera ser agradable. Y entonces yo empecé a estudiar en la Biblia todas las cosas desde el Antiguo Testamento que a Dios le agradaban. A Dios le agrada la obediencia. Padre, te quiero obedecer. A Dios le agrada. Y yo no sé si se recuerda que le conté que había hecho hasta un checklist de todas las cosas. Y sabe que era lo más tremendo, que cada vez que hacía algo que agradaba a Dios me sentía más santo, hermano. Tan bruto el pasó José Carlos, ¿va? Hoy lo obedecí. Gracias, Señor, por esta santidad que me estás otorgando. Yo me sentía así, hermano. Hasta que un día salí a correr al parque que está enfrente de mi casa. Y yo iba corriendo, pero de veras, hermano, esto fue así como se lo estoy contando. Y atropellaron a una niña. Y yo iba subiendo un puente y vi que la atropellaron y la niña quedó ahí. El Espíritu Santo me dijo, ve y ora por ella. Y cuando yo escuché al Espíritu Santo, me bajé del puente, me hicieron canchita, me acerqué a la niña y me dio miedo orar. La niña acaba de ser atropellada, usted sabe cómo es la gente, todos rodeando, la llamaron a la ambulancia y todo el asunto. Y cuando yo estaba ahí enfrente, pues no sé si me dio vergüenza, yo no sé definir qué sentí, pero no me atreví. Y entonces me hice para atrás, me puse a llorar porque sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Y entonces yo me fui a mi casa, y cuando estaba en mi casa, yo me sentía como que si hubiera hecho el peor pecado del mundo. Se imagina que venía de unas cuantas semanas donde me sentía así, gavilán, ¿va? Gallo de gallinero. Y cuando llegué a la casa, me sentía cucaracha, ¿por qué me siento pecador? Pasé los peores 2 días de mi vida, porque me sentía mal. Y entonces abro mi Biblia, hermano, y como cosa casual estaba leyendo Hebreos. Y dije, voy a leer Hebreos. Y hermano, empiezo a leer hasta que llego al capítulo 11. Y dice, ¿acaso no sabes que sin fe es imposible agradar a Dios? Entonces empecé a entender que no importa lo que hagamos, aunque lo hagamos para Dios, si no hay fe, no es agradable. Sí, puedes dar 1,000 pesos de ofrenda, pero si no hay fe, no es agradable. Puedes venir todos los días a la iglesia, pero si no tienes fe en el de arriba, no es agradable que vengas a la iglesia. Puedes tratar de comportarte lo más recto y casto posible, pero si no hay fe, no es posible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por eso es que me causó como que una alarma, un foco rojo de decir, no podemos ser cristianos sin fe. No podemos ser cristianos
que no crean, que no evolucionen. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Que a partir de que el día que tú tuviste la suficiente fe para creer en Él como Salvador, tu fe tuvo que empezar a desarrollarse y avanzar para que cada vez creyeras más. Se te dio una fe de semilla de mostaza, de grano de mostaza, que fue lo suficientemente fuerte para darte la capacidad de creer en alguien que no has visto, que se llama Jesucristo y que resucitó entre los muertos. Diga amén. Le puedo dar un aplauso al Rey de Reyes. Pero ahora te piden fe. Te piden fe. Tenemos el desafío de que toda nuestra vida consiste en fe. Porque el justo por la fe vivirá. Ya le expliqué que no es de que, sí, pastor, por eso yo no trabajo. Cancelo, reprendo, rechazo, reviro, mato, gol. ¿Ah? Y es hasta la cabeza, hermano. ¿Eh? Entonces, para estudiar esto dije, creyentes sin fe. Empecé a notar algunas regresiones de fe de algunos personajes, que algunos al año se les fue la fe, otros al día. O sea, ¿qué quiere decir? Que por ejemplo hoy puedo creer y me da Dios fe para creer y por la fe alcanzar salvación, porque para la salvación se necesita fe. El que crea con todo su corazón, confiese con su boca, ese será salvo. Y mañana quedarme sin fe otra vez. ¿Puede ser posible? Pues en la Biblia está. Y se lo voy a demostrar con la escritura, porque yo no quiero que Iglesia Cambio de Vida Juárez, El Paso y todas las demás sean iglesias de creyentes pero sin fe, que no agradan a Dios. Algunos, hermano, al día se quedaron, otros a la semana, otros, bueno, imagínense estos de Maús, 3 días les bastó para quedarse sin fe. 2 días antes estaban con él, 3 días antes estaban con él, y 3 días después ya había resucitado. El día que resucita se les presenta y ya habían perdido la fe. O sea que alguien puede salir encendido en fe y mañana quedarse sin nada si no se apercibe de que hay un ataque en contra de la fe del cristiano. Porque la verdad es que el cristiano sin fe hace que el diablo gane todas las batallas. Ahí va. Fe para ver la victoria. El creyente Elías. ¿Está conmigo? Vaya. 1 Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndame, porque para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. La historia es larga, pero la puse así para resumirla. Esto narra el momento cuando Elías hace una invitación para que el pueblo se decida. Les dice: miren muchachos, si Jehová es Dios, síganle; si Baal es Dios, síganle, pero no estén menguando entre dos pensamientos. Ahora, cuando empecé a leer la historia me di cuenta que este hombre sabía lo que estaba haciendo, porque había recibido de parte de Dios instrucciones específicas para hacer esta invitación al pueblo. Pero en realidad es que cuando él se presenta para que el pueblo se defina, de este lado estaba el pueblo y de este lado habían 450 profetas de Baal, y dice la Biblia 400 profetas de Acera. De este lado el pueblo estaba pendiente de definirse, pero había una batalla directa entre el Dios del cielo y los dioses con D minúscula de todos esos que estaban ahí, que eran profetas de Baal y profetas de Acera. ¿Está conmigo? Pero fíjese que la manera en la que se presenta Elías para esa batalla fue una manera sorprendente y basada en la fe, en creer que Dios lo iba a respaldar para ganar esa batalla. Hermano, con decirle que si usted lee la historia, dice que a ellos los puso primeros a pedir fuego del cielo, y dice que Elías se burlaba. Solo imagínense cuán seguro estaba. Ja, 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 ja.
A ver, griten más fuerte. Se me hace que anda de vacations. Sus dioses. A ver si se me hace que tal vez está echando la siesta. Léalo usted. Y se empieza a reír de ellos. ¿Con qué seguridad? ¿Con qué confianza? ¿Con qué fe en que Dios lo iba a respaldar? Y entonces dice que al momento que le toca a él, hace una oración, hermano. Hace una oración. Diga conmigo, fuego del cielo. No era la primera vez que él hacía descender fuego del cielo. No era la primera vez. Pero fuego del cielo. Y entonces resulta que la historia dice que desciende fuego, que fue asombroso. Pero entonces llama al pueblo y dice: ahora sí, agárrenmelos a todos. Y a todos les corta la cabeza. Diga conmigo, fe. Moisés tuvo una experiencia similar, porque él sabía que al momento de llegar a Egipto, porque había crecido, él tenía que vencer a los hechiceros y a los agoreros egipcios. Y ¿qué señal voy a dar, Señor? A ver, tira tu. Y ahí en donde estaba la salsa, tira tu vara. La tiraba y, wow, serpiente, vuelve a agarrar y tu vara te servirá por señal. Y usted sabe las luchas que se da, y ganó. ¿Con qué seguridad? Elías le pasó lo mismo. Vio la seguridad porque creía que el Dios que lo había llamado era capaz de diga conmigo, respaldarlo. Ok. Creyente sin fe. Un capítulo después, diga conmigo, al siguiente día. Solo se cuenta, ¿va? Un día y se le fue la fe. Y yo decía, pero, y esto lo hemos visto bastante. ¿Cómo no se rajó contra 850 gentes y contra una mujer se amedrentó? Y yo sé que ahí hay cosas más profundas, pero el principio se quebrantó. Porque fíjate que dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho en el capítulo 18 y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Dice en el versículo 4 que cuando él llegó a Beerseba, dice que lloraba y gritaba y decía: me quiero morir. Mejor me hubiera sido no nacer. Yo no soy mejor que mis padres. Quítame, oh Jehová, la vida. Y yo dije: ¿y dónde le quedó la fe? ¿Y dónde estaba la fe? La fe que hizo descender fuego del cielo, matar a 850 profetas falsos. Al siguiente día la perdió por causa de una mujer. Y usted dirá: pastor, ¿pero qué es lo que me quiera entender? Ahorita le voy a explicar. ¿Sabe? Lo primero que quiero que vea es que aterrice la idea de que algunas veces Dios a nosotros nos da victorias espléndidas y espectaculares, y que no garantiza el hecho de haber tenido victorias extraordinarias contra el adversario si el día de mañana flaqueamos otra vez en la fe, pensando que Dios nos va a abandonar a nuestro destino. Yo me ponía a leer la historia y yo decía: aquí pueden haber cristianos, bueno, como le estoy predicando a usted, pero no se la estoy teledirigiendo, pero aquí pueden haber cristianos que hayan experimentado victorias pero asombrosas en contra del adversario, en contra de enemigos, y que hoy ya no crean que Dios les puede volver a dar una victoria más. Porque si le pasó a Elías, que la Biblia dice que era como nosotros, hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero la alarma que yo ponía acá es decir: Señor, yo no quiero ser un creyente sin fe. Porque, perdóneme, le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes han tenido, ya no voy a especificarlo solamente en contra del adversario, porque hay otro tipo de victorias? Yo he tenido victorias matrimoniales. He tenido victorias, sí, donde el Señor me ha bendecido y me ha restaurado y me ha puesto en otro nivel. Pero le voy a preguntar a usted, de nivel general, ¿cuántos han experimentado victorias en su vida como cristianos? Levanten su mano. Porque si usted me dice: no, pastor, yo no, entonces mejor no cante alabanzas, cante la de llorar y llorar.
Y yo digo, ¿cómo puede ser posible si el Señor prometió que con Él seríamos más que vencedores? Pero le puedo asegurar que si usted lleva un año, un mes, 2 meses, 10 años, 20 años, yo le puedo asegurar que usted tiene historias como la de David y Goliat. No, pastor, fíjese, mi economía estaba quebrada, pastor, quebrada. Y es que empecé a buscar a Dios, pastor. A mí me han venido a testificar ese tipo de victorias. Que dice, pastor, venimos a la iglesia endeudados, nuestro negocio fracasado, y ahora, pastor, estamos viendo la mano, la provisión de Dios. Esa es una victoria. Ay de usted si piensa que la victoria que obtuvo usted la ganó por sus propios méritos, porque si eso es lo que piensa, lo van a debilitar para que pierda, y va a ser a propósito. Y por eso es que antes de que se le subieran los humos a Gedeón, le digo, no, mejor te debilito antes, no pienses después que la victoria tan portentosa que te voy a dar es tuya, y que te des la gloria a ti, porque no, es que yo salí de mis deudas, pastor, porque mire los callos, 20 casas construí en 2 semanas. Las victorias que has tenido te las ha dado Dios. Pero yo no, yo tengo las mías, y algunas hasta escritas las tengo para que no se me olviden. Pero ahora viene y se enfrenta a un nuevo enemigo conmigo el día de hoy. ¿Y cómo puede ser posible que después de haber visto la mano de Dios, ahora yo no crea que la mano va a estar conmigo? Una vez mi esposa me dijo algo que me bendijo mucho, la pastora Sarita. Me dijo, mira, no me recuerdo qué estábamos viviendo, pero en esa ocasión, bueno, en esa y en varias más, porque solo en esa ocasión me dijo, si Dios nunca nos ha fallado, ¿por qué empezaría a fallarnos hoy? Y yo dije, tienes razón. Así que si hoy estás perdiendo batallas, no es por Dios, es porque te falta fe. Las batallas que hoy estás perdiendo, en las que te están derrotando, no es que Dios se haya salido, es que te quedaste sin fe. Dios no tiene razón para hacerse para atrás, a menos de que estés en pecado, que estés viviendo en iniquidad y que te dé igual y que solo estés aquí para hacer acto de presencia, pero tu vida es afuera es totalmente diferente. Entonces ahí sí, tú mismo te metiste al enemigo. El Señor se separa y dice, bueno, ¿quieres solo aprende pues? Pero si tú estás esforzándote por buscar al Señor, más poderoso es el que está contigo que el que está en contra. Y te digo algo, dale un aplauso al Rey, dale un aplauso al Rey. Más son los que están con nosotros que los que están en contra. Entonces hay creyentes sin fe, creyentes que ya vieron la mano de Dios, pero hoy no están creyendo que hoy también Dios los puede sacar del pozo de la desesperación, de la tribulación, de la prueba, de la enfermedad. Y Dios quiere que nuestra fe se fortalezca para seguir viendo que Él tiene poder. Mira este otro versículo, los creyentes de Israel. Éxodo 14:28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó. Diga conmigo, Jehová. Contra los egipcios, ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Y miren lo que subrayé: creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Diga conmigo, creyentes. Dios va a permitirnos ver cosas impresionantes, hermano. Impresionantes. Yo lo creo. ¿Sabe por qué Dios a veces permite que nosotros veamos cosas tan extraordinarias? Para que creamos más. Yo creo que cada milagro y cada cosa que Dios hace en nuestra vida deberíamos de testificarla con otros, porque eso hace que nazca fe o que crezca la fe en el hermano que nos está escuchando. Fíjese que yo no había reparado, que no había contado a detalle en el paso el milagro que Dios hizo con mi esposa de sacarle el tumor que tenía en su seno.
Hasta que lo conté la semana pasada, flaca, y todos, pastor, ¿cómo no? Yo no sé ni por qué, porque ya le dije, ya no sé si soy de aquí ni de allá, pero unas cosas hablo aquí, otras cosas allá. Y el domingo pasado lo empecé a compartir. Y los hermanos, amén, aleluya, aplaudiendo y gozándose por el milagrazo. Y dije, ¿cómo no se nos había contado antes? Pero ¿sabe qué noté? Que cuando ellos escuchaban el milagro y veían el testimonio, su fe estaba siendo edificada. Entonces Dios nos va a permitir ver cosas grandes, no solo para que tu fe crezca, sino para que vayas a otros lugares y la fe de los que te escuchan crezca o nazca para creer en el Dios que te está ayudando a ti. Entonces vienen y ellos vieron, hermano, esto fue glorioso. Vieron que Jehová peleó con ellos usando un arma que nunca se había usado en la historia: el mar. ¿Cómo la ve? O sea que Dios puede pelear con cualquier cosa a favor de nosotros. Pero ahí no utilizaron espadas, ni lanzas, ni flechas, sino que el mar fue el arma de Dios para destruir. Dice que no quedó de ellos ni uno solo. Del ejército de Faraón, ni uno solo, ni siquiera Faraón quedó de pie. Y lo vieron con sus propios ojitos. Y cuando dicen, wow, este es Jehová, nos libró de la mano de los egipcios. Ya vimos a los muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová había ejecutado contra los egipcios. Y el pueblo temió, tuvo temor a Jehová. Y creyeron, diga conmigo, creyentes. Y ahora viene la parte sin fe. Números 14, 8 al 10. Si Jehová se agradara de nosotros, y esto solo era Josué y Caleb, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces la multitud habló de apedrearlos. Y lo tiene que leer completo, porque dice que de los 12 espías que fueron a la tierra prometida, solo 2 regresaron diciendo sí podemos, y 10 regresaron diciendo no podemos. Pastor, ¿y esos 10 habían visto cómo Jehová había destruido a los egipcios en el mar? Sí. Esos 10 habían sido del grupo de israelitas que creyeron que Dios tenía poder para librarlos de sus enemigos. Sí. ¿Qué les pasó entonces cuando fueron a espiar la tierra prometida? Fueron creyentes sin fe. Creyentes sin fe. Hermano, solo digo, Señor, pero ¿cómo puede estar? No sé. De hecho, no tengo explicación. Porque yo solo sé que hay una entidad diabólica que dice la Biblia que va a tratar de anular el amor y de anular la fe. Y por supuesto la esperanza, que son los 3 elementos que habla 1 Corintios 13. Pero el amor dice la iniquidad. Pero dice también la palabra, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como que también va a haber una escasez de fe. Y no solo en el no creyente, sino en los cristianos. Cristianos sin fe, creyentes sin fe. Entonces yo no sé, pues, pero ¿sabe cuánto calculé yo que había pasado desde que salieron de la tierra de Egipto? Desde que cruzaron el Mar Rojo hasta Canaán, de acuerdo a lo que yo leí en Números, 1 año y medio más o menos. Le voy a preguntar algo a usted. Si usted hubiera sido el pueblo de Israel y usted hubiera cruzado el mar en seco y con sus propios ojos hubiera visto destruido al ejército enemigo, ¿cuánto tiempo lo hubiera recordado? ¿Qué dice hermana Nancy? Toda la vida. ¿Cuántos dicen 6 meses? ¿Cuántos dicen 1 año? ¿Quién da más? Eso era para, perdóname, pero eso era para. Entonces, ¿qué pasó? Creyentes sin fe, perdieron la fe. Después de haber visto, después de haber sido respaldado. Mire, le voy a contar algo personal. No sé si contárselo. Es que este año nos estamos atreviendo a hacer algo bien tremendo. Económicamente hablando, representa un desafío para nosotros como iglesia, porque no somos iglesia de miles. Pero yo sentí en mi corazón que Dios me había a mí dado cosas que yo no estaba utilizando.
Y ya va a ver todo lo que se está haciendo. Ahí estamos empujando a los jóvenes para que desarrollen y hagamos, activemos lo que tenemos que activar, ¿va? Te dije, me preparaste para un montón. Y yo eso lo sentí en enero. Y entonces Dios me permitió crecer con amigos que me aman, pues. Y entonces me di cuenta que algunos de mis amigos me decían, mira, queremos bendecir Juárez. Entre ellos, la bendición que tengo de tener como un hermano, amigo, ministro del Señor, el apóstol Billy Bunster, que sin yo decirle que venga, él, yo no sé por qué ama Juárez, le voy a decir, venga un día que hay polvo. Y dice, fíjese que me gustaría ir. Apóstol, pero es que el equipo de alabanza, dime, vamos a Juárez, hagamos algo. Y este año coincidimos con hacer una noche de adoración para toda la ciudad en el Teatro de Limba en septiembre, donde viene el apóstol Billy con su equipo de alabanza, Hanna Lucía Ponce y Luis Ponce con su equipo de alabanza. 5 horas de alabanza y adoración. Y sabe que me puse bravo porque yo veo que los eventos aquí, que Funky, que Vico C, que los Temerarios de Cristo. Yo dije, vamos a hacer que la tierra tiemble en alabanza y adoración de júbilo. Y estoy seguro. Pero entonces ya con ese presupuesto me entró un miedito. Y ahí iba yo, dice mi mamá que siempre no. Y lo peor es que ya los tengo confirmados. Y ya tengo fechas. Pero dije, no, Señor, sí, es que está pero grueso el asunto, el desafío económico es demasiado, Padre. Y entonces, porque es creyente sin fe. Y entonces el Señor me empieza a recordar que todo, hermano, no sé ni cómo decirle. Ya me pasó el primer milagro la semana pasada. Solo contando la visión de que queremos que haya júbilo, desatar los ambientes, una guerra espiritual, bendecir y que sepan que nosotros estamos en esta ciudad para bendecir esta ciudad. Y el martes me llama un amigo, no sé, el martes en la noche me manda un mensaje, te llamo mañana y hablando, empiezo a ver el primer milagro y digo, Señor, tú estás. Pero digo, me preparaste, he visto provisión en el pasado. Mire, yo vuelvo a ver el templo y digo, Señor, esto lo hicimos con la fe de tus hijos. Lo que usted ve aquí, ok, ay, con razón tampoco que eso, no sea malagradecido. Pero todo esto se construyó sin deudas. Y fueron miles de pesos. Carlito está conmigo de testigo. Él estuvo conmigo en el avance de esta obra. Y digo, Señor, ¿y cómo pudo ser posible? Fe. Y desde ahora vengo yo. Y esto ya lo tenía hace 2 semanas. Imagínense que era cachetada el Señor con guante blanco. Porque ahora vengo yo y dudando. Espero que usted esté ahí gozándose con nosotros. Porque aparte viene el evento. ¿Cómo? Sirviendo también. ¿Por qué estoy diciendo eso? Ah, sí. Porque entonces, ¿qué has visto de Dios? ¿Qué has visto? Y ahora la pregunta es, ¿y por qué no crees? Si ya viste que es... Yo oigo, Carlito me está contando un testimonio de allá, o sea, que los oigo hablar y digo, estos conocen a Dios. Esa es una iglesia de gente que ya sabe lo que Dios puede hacer, lo bueno que es, las oportunidades que da. ¿Y qué nos pasa ahora? ¿Por qué dejaste de creer? Tu Dios no ha cambiado. Rapidito. Fe para poder permanecer en arrepentimiento. Los creyentes de Nínive. ¿Está conmigo? Le digo a mi esposa, mi amor, hoy yo solo predico media hora y ya fallé. Jonás 3:3. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Diga conmigo, creyeron. Creyentes. Ahora, qué interesante, hermanos amados,
lo que puede despertar una fe para poder nosotros arrepentirnos y ser salvos. Porque esta fe o este creyeron, esta fe que se activó en ellos, hizo que el rey de Asiria, capital Nínive, promulgara un ayuno genuino, donde hasta los animales tenían que dejar de comer. O sea, era una fe, creyeron en el mensaje y era una fe que les produjo un arrepentimiento verdadero. Porque miren, hubieran podido ayunar, pero si no estaban arrepentidos, Dios no los perdona. Eso sí te lo digo. No, es que estoy arrepentido, pastor. Diosito sabe que no. Sí, tú puedes decir que estás arrepentido, pero Dios sabe si eso es cierto o no. O solo estás maquillándolo diciendo que estás arrepentido por tus obras, pero no estás arrepentido. Pero esta fe los llevó a un arrepentimiento. A mí me asustaban cuando era niño y me decían cada rato: si no se arrepiente se va a ir al infierno. Arrepiente porque el lago de fuego. Hasta me ponían imágenes en la escuela dominical. Lo que sí me dio susto una vez fue lo del arrebatamiento, hermano. Porque me pusieron una película bien fea donde se iban los papás. Yo era chiquito, hermano, y se iban los papás y los hijos se quedaban en la gran tribulación, hermano. Y yo no me quiero quedar. Pero nunca me arrepentí verdaderamente, hasta que el Señor me regaló fe para creer que lo que dice su palabra es cierto. ¿Y qué dice su palabra, pastor? Que cuando alguien se arrepiente, se aparta de sus pecados, el Señor lo rescata y le promete vida eterna. Y cuando alguien no se arrepiente y sigue pecando, el Señor le promete el infierno y el lago de fuego. Y cuando vino esa fe en creer lo que pasaba después, yo me arrepentí. Y dije: ¿quién es el que va a rechazar este ofrecimiento? ¡Qué loco es el que dice no gracias, venga después! Si se trata de lo que viene después de que uno está acá. Pero dígaselo a cualquiera, dice: no, si yo no creo que hay vida después de la muerte, porque no creen, no hay fe. Estos tuvieron fe para arrepentirse. El Señor dice: ¿sabe qué? Ya no voy a destruir Nínive. Déjenlo así, ya no voy a destruir Nínive. Se arrepintieron todos, de corazón. Y el Jonás bravo, hermano. Y yo digo: ¿qué se cree, va? Ya sabía, Señor, siempre eres tardo para la ira, grande. Y lo acababan de rescatar al ingrato del vientre del pez y quejándose porque perdonar a los otros. O sea, como dice: perdóname a mí, pero a ellos no. Qué gacho, hermano. Ya no se habla más de Jonás. Vea cómo concluye el libro, no tiene final. Pero al punto que quiero llegar es: ¿creyeron o no creyeron? Y fue una fe que los llevó a un arrepentimiento genuino. Lo que Dios dice es cierto. El que se arrepiente y confiesa su pecado, el Señor le da vida eterna y le da una nueva vida, vida abundante. Denle un aplauso al Señor. Pero el que no se arrepiente, les pega a un lugar en el infierno de fuego y en la muerte segunda, que es el lago de fuego. Vaya pues. Pastor, si hubiera sabido que usted iba a contar historias de terror, me traigo mis palomitas. Así a regañar a algunos hermanos porque piensan que aquí es cine, ¿va? Creyentes sin fe. Nahum 2:13. Heme aquí contra ti. Dice la Biblia que en el capítulo 2 empieza a profetizar Nahum ahora la destrucción de Nínive. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos: encenderé y reduciré a humo tus carros y espadas, devorará tus leoncillos, cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Entonces Jonás profetiza que va a haber destrucción. Creen en el mensaje, tienen fe, se arrepienten y años después los destruye Dios. Entonces, ¿de qué sirvió creer? Bueno, aquella generación se salvó, gloria a Dios. Pero yo estoy poniendo la semblanza entre los que creen para arrepentimiento y los que dejan de creer. O sea, ¿por qué José Carlos Gutiérrez en abril del año 2001 creyó con todo su corazón y se arrepintió para apartarse del pecado y decirle guácala a lo guácala? ¿Y por qué hoy no?
¿Qué pasó? ¿Por qué la fe que Dios me activó en el año 2001, en abril, me hizo dejar mi vida pasada y aborrecer lo que hacía, considerando que era un parrandero, un borracho, un fumador y un mujeriego? Y ahora no, creyente sin fe. Entonces son cristianos que en un momento creyeron al mensaje, se arrepintieron de corazón, el Señor los perdonó, los salvó, se apartaron de su vana manera de vivir como los de Nínive, y el Señor dice: esta es la verdad, estos están arrepentidos, estos creyeron en el mensaje y en las consecuencias del pecado. Pero pasaron los años y ya no. Dice que había robo. Lean los 2 capítulos, nada más que yo mega resumo. Pero dije: Señor, entonces quiere decir que algunos creyeron, se arrepintieron, y ahora la fe les bajó tanto que piensan que ya no hay consecuencias por sus pecados. Wow. Piensan que les va a dar tiempo de arrepentirse mañana, antes de que venga Jesús. Que ya no tienen ni el más mínimo cargo de conciencia por fallarle a aquel que los salvó. Creyentes sin fe dejaron de vivir arrepentidos. Por eso a mí me caen mal los cristianos, y no usted, porque usted no es de eso, de que hasta camina, vienen a la iglesia. ¿Cómo está, hermano? Bien, mejor no se podría. Que piensan que porque ya llevan 10 años, 20 años en el cristianismo ya no pecan. Y les falta fe para poder identificar su pecado, para poder ver la suciedad y arrepentirse. Es que nadie se arrepiente si no tiene fe. Fe para arrepentimiento, digo amigo, fe para arrepentimiento. Bueno, ahí me quedo yo. Ya hasta me desconectaron aquí, miren. ¿O no? Hay una consecuencia para el pecado. Es la muerte. Y hay una consecuencia para la iniquidad. Es el lago de fuego. ¿Sabe qué? Yo le pido a Dios que nos dé una fe para permanecer arrepentidos hasta que Él vuelva. Y que cualquier mancha así nos cause una convicción para decirle: perdóname, ya no quiero ser igual. Es que no podemos ser tolerantes a una mancha. No, es que si fuera pecado de robo o de asesinato, pero es una mentiría blanca, que eso es lo que decimos. Es una mentiría blanca, pastor. Es un chismecillo puro santo, como lo que usted dice en la prédica, pastor: chisme santo. Y somos tan tolerantes, pero es la ausencia de la fe al mensaje. Y el mensaje es: el hombre que pecare ciertamente morirá, pero el hombre que confiesa su pecado y se aparta ciertamente alcanzará misericordia. Que Dios nos dé una fe para permanecer en arrepentimiento. No sé si me pueden ayudar mis hermanos de alabanza. Que la fe que nos dio para arrepentirnos hace ¿cuántos años llevas tú de creyente? ¿Calcula? 6. ¿Cuántos años lleva de creyente, hermana Vivis? 40. Wow. ¿Cuántos años desde que nació? Para decir su edad. ¿Cuántos años llevas de creyente? Desde que creciste en un hogar donde te formaron en la doctrina. Llevas poco, ¿va? Unos meses nada más. Esa convicción que Dios te dio para creer y arrepentirte. Porque, hermano, de veras, nadie se arrepintió porque quiso, sino porque Dios puso una semillita de fe para creer en el mensaje. Nínive fueron creyentes que creyeron en el mensaje, y después, en unos años después, dejaron de creer, los destruyeron. Vaya, los perdoné ya, pero siguen, volvieron a las andadas. Nahum, ve y profetízales. Ahora sí, viene destrucción. Hermanos, el tiempo está corto y Cristo vuelve. Yo te quiero invitar en el nombre de Jesús a que creas. Creemos en el mensaje. Creyentes sin fe perdieron la fe para experimentar una nueva victoria.
y perdieron la fe, olvidando la importancia del arrepentimiento y la importancia del mensaje. Yo quiero que te pongas de pie. Ponte de pie. En el nombre de Jesucristo, ponte de pie. Ok, en algunas ocasiones yo iba a la iglesia, y cuando iba a la iglesia yo mismo decía: yo no creo lo que ese pastor está predicando. Yo voy a pedir el día de hoy que el Señor aumente la fe del que no tiene. No, más bien, que el Señor aumente la fe del que tiene poca fe. Y voy a pedir la semilla de fe para el que nunca ha creído. ¿Por qué, pastor? Porque puede ser que haya cristianos que estén perdiendo la fe aquí, y por eso se dejan de congregar, por eso dejan de buscar en las madrugadas al Señor, por eso dejan de estudiar la palabra y leer la palabra, dejan de tener tiempos de comunión con Él, porque la fe fue menguando. Entonces, cuando un cristiano se queda sin fe, lo que vive es una vida natural. Pero ya le expliqué yo que la Biblia dice en Hebreos que el justo no puede vivir natural, sino que el justo vivirá por fe. Y todo lo que hacemos debe de ser basado en la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Voy a hacer esas dos oraciones. Cerra tus ojitos. Le voy a dar libertad al Espíritu Santo para que te hable. Hay de los dos tipos: de aquellos que están perdiendo fe y de aquellos que nunca han tenido, que vienen porque tienen que venir, porque los traen, porque es una religión más. Pero yo que quiero pedir en el nombre de Jesús, que por favor empieces a hablar con tu Señor y le dices: Espíritu Santo, aquí estoy. Pero di: Espíritu Santo, aquí estoy. Si yo soy el que ha perdido la fe y por eso vivo ahorita tan natural, porque ya no hay fe en mí, yo te quiero pedir que aumentes mi fe otra vez, como el día cuando creí. Recuérdalo, ya te ha dado victorias. ¿Por qué estás pensando ahora que ya no te las va a volver a otorgar? Recuérdalo, te ha abierto el mar. ¿Por qué estás pensando ahora que no va a abrir un camino en los lugares donde no los hay? Recuérdalo, Él te llevó al arrepentimiento por la fe. ¿Por qué vas a vivir ahora sin arrepentirte? ¿Cambió el mensaje? ¿Cambió el anuncio? No, el anuncio sigue siendo el mismo. Pastor, pero es que antes produjo efecto más fuerte. Claro, por la fe. Si quieres que el mensaje cobre poder, cobre fuerza, debes de creer, porque la palabra opera al que la recibe con fe. Empieza a decirle: Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hoy estoy pidiéndote que hagas crecer mi fe. Y Señor, yo estoy pidiendo en el nombre del Todopoderoso que a todos aquellos niños, jóvenes, hermanos, hermanas que nunca han tenido fe para creer en esto, hoy les des la semilla de la fe. Que ese sea el regalo que tú derrames y desates sobre esta iglesia. Que todo el que venga a esta casa se convierta en un hombre y en una mujer de fe. Que no oigan solo por oír, sino que crean a lo que se les enseña. Padre, hoy nosotros no queremos ser creyentes sin fe. Que después de haber vivido tiempos gloriosos y estar consagrados para ti, hoy estemos en otros asuntos. Padre, por favor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla resplandecer. Sigue orando, sigue buscando al Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue buscando. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y ahí tú vas a entonar el himno de
¿Ya pediste? Derrama tu fe. Derrama, Señor, de la fe que tú puedes darnos a nosotros. Aumentanos la fe. Dígalo ahí en su lugar. Diga: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aumentanos la fe. Que se disipe toda duda. Tú estás con nosotros. Que los que hemos creído permanezcamos, Señor, en esta vida de fe tan extraordinaria que tú aperturaste para nosotros. Hoy yo sello este mensaje, esta palabra, en la vida de tus hijos. Las cosas que vas a ver por la fe te van a asombrar. Y hoy quiero dejarte un desafío. El desafío que te quiero dejar es: ve y cuéntale a otros lo que Dios está haciendo contigo. Ve y cuéntale a otros lo que Dios está haciendo en tu iglesia. Ve y cuéntale a otros. No esperes un evento. No, es que cuando hagan un evento evangelístico, no lo esperes. Ve y testifica tu fe. Porque si has dejado de testificar tu fe, es porque dejaste de creer. Si dejaste de predicar de tu fe, dejaste de creer, ya no hay nada que hablar. Pero esta tierra necesita escuchar testimonios de aquellos que creen. Porque el justo por fe vivirá. Padre, hoy estoy poniendo en tus manos, Señor, la vida de tu iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy estoy suplicándote con todo mi corazón que añadas fe, que hagas que esta fe crezca de una manera poderosa, que hagas que esta fe se ensanche en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy estamos, Señor, conscientes que somos necesitados de ti, solo de ti. A ti la gloria y a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. También me